Imagina por un momento el sonido de una puerta que se cierra para siempre. No cualquier puerta, la puerta del único lugar en toda la creación donde el cielo y la tierra se tocaban, donde cada mañana amanecía sin dolor, cada tarde caía sin miedo y cada noche dormía sin pesadillas. Ese lugar existió, se llamaba Edén, y un día esa puerta se cerró, para siempre. Génesis 3:24, un solo versículo, 23 palabras en hebreo. Pero en esas pocas palabras se condensa el momento más doloroso de toda la historia humana. El instante exacto en que la humanidad perdió el paraíso. El momento en que Dios puso querubines al oriente del huerto del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Te has preguntado alguna vez qué sintió Adán cuando dio su último paso fuera del jardín? ¿Qué vio Eva cuando miró hacia atrás por última vez y encontró no las flores que solía recoger, sino un muro de fuego celestial custodiado por seres que nunca duermen? Antes de continuar con esta historia, que cambiará tu perspectiva sobre la gracia de Dios, déjame pedirte algo. Suscríbete al canal Descubre la Fe. Cada semana exploramos las historias bíblicas más profundas, esas que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre Dios, sobre ti mismo, sobre el propósito de tu existencia. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Y ahora, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si alguna vez has sentido que hay algo perdido en tu vida, algo que no puedes recuperar por más que lo intentes. Volvamos a ese día terrible. Adán y Eva caminan hacia el este, lejos del jardín. Cada paso es más pesado que el anterior. El suelo bajo sus pies ya no se siente igual. Las espinas comienzan a brotar donde antes solo había hierba suave. El sol que antes acariciaba su piel, ahora quema. El sudor corre por su frente por primera vez. Y entonces, cuando están lo suficientemente lejos, sucede algo que los detiene en seco. Un resplandor, un fuego que no consume, pero que arde con una intensidad que duele solo mirarlo. Y en medio de ese fuego, figuras, criaturas, seres que no son humanos ni animales, son querubines. La palabra hebrea es querub, y estos no son los querubines regordetes con alas de paloma que pintan en los cuadros de las iglesias. No son bebés voladores con arcos y flechas. Los querubines bíblicos son aterradores, son guerreros celestiales, guardianes de la gloria de Dios. Tienen rostros múltiples, de león, de buey, de águila, de hombre. Tienen alas que cubren sus cuerpos y ojos, muchos ojos, que todo lo ven. Cuando se mueven, el sonido es como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso. Y ahora están ahí, firmes, inmóviles, bloqueando el camino de regreso. Pero no están solos. Entre ellos gira una espada de fuego, una espada que nunca descansa, que se revuelve hacia todos lados, que corta el aire con un silbido constante. No hay forma de esquivarla, no hay momento en que baje la guardia. Gira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Está en todas partes a la vez. Y lo que protege es el camino al árbol de la vida. Ese árbol cuyo fruto otorgaba inmortalidad. Ese árbol que si Adán y Eva hubieran comido de él en su estado caído, los habría condenado a vivir para siempre en un cuerpo corrupto, en un alma quebrada, en una separación eterna de Dios. ¿Lo ves ahora? Los querubines no fueron puestos ahí solo como castigo, fueron puestos ahí como misericordia, porque hay destinos peores que la muerte, y uno de ellos es vivir para siempre sin redención. Dios cerró la puerta del Edén,
Sí, pero al cerrarla dejó abierta otra puerta. Una puerta que solo se revelaría miles de años después, en una cruz, donde otro árbol sería plantado, donde otro cuerpo colgaría, donde otra espada atravesaría, no para impedir el paso, sino para abrirlo. Adán y Eva se alejan. El jardín se desvanece en la distancia, pero nunca lo olvidan, ni ellos, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos. La humanidad entera lleva grabada en el alma la memoria de un lugar que nunca hemos visto, pero que reconocemos. Un lugar llamado hogar, un lugar llamado Edén. Y los querubines siguen ahí, en el oriente, guardando el camino, esperando, porque un día ese camino se volverá a abrir, no por la fuerza del hombre, sino por la gracia del Dios que nunca dejó de amar a sus hijos, incluso cuando cerraba la puerta del paraíso. Esta es solo la primera parte de una historia que abarca toda la Biblia, una historia de puertas cerradas y puertas abiertas, de juicio y misericordia, de pérdida y restauración. Acompáñame en este viaje, porque lo que descubrirás sobre los querubines, la espada flamígera y el árbol de la vida cambiará para siempre la forma en que lees las Escrituras. Si te preguntara qué es un querubín, probablemente pensarías en un bebé con alas, un angelito rechoncho flotando entre nubes rosadas, una imagen tierna pintada en el techo de alguna catedral renacentista. Pero esa imagen, por hermosa que sea, está tan lejos de la verdad bíblica como la tierra lo está del cielo. Los querubines reales no inspiran ternura, inspiran temor, un temor sagrado, profundo, que te hace caer de rodillas y ocultar tu rostro, porque los querubines son los guardianes de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no es algo que los seres humanos puedan contemplar y sobrevivir. La primera vez que aparecen en la Biblia es justo después de la caída. Génesis 3:24. Dios los coloca al oriente del Edén con una misión específica: guardar el camino del árbol de la vida. No están ahí para decorar, no están ahí para cantar, están ahí para impedir, para bloquear, para asegurarse de que ningún ser humano caído pueda cruzar esa línea. Y la forma en que lo hacen no es con palabras amables ni advertencias gentiles. Lo hacen con una presencia tan poderosa, tan abrumadora, que solo verlos es suficiente para comprender que no hay negociación posible. Pero no es la única vez que aparecen. Avancemos en el tiempo. Siglos después, en el desierto del Sinaí, Dios le da a Moisés instrucciones precisas para construir el arca del pacto. Y sobre la tapa de esa arca, llamada el propiciatorio, debían colocarse dos figuras. ¿Adivinas cuáles? Querubines. Dos querubines de oro batido, uno frente al otro, con sus alas extendidas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio. Y entre esos dos querubines, en ese espacio sagrado, Dios prometió habitar. Allí se manifestaría su presencia. Allí hablaría con Moisés. Los querubines, una vez más, marcaban el límite entre lo humano y lo divino, entre la tierra y el cielo. Ahora salta al libro de Ezequiel. El profeta tiene una visión que lo deja temblando. Ve el cielo abrirse, ve un trono de zafiro, y alrededor del trono seres vivientes, cada uno con caras, de hombre, de león, de buey y de águila, cada uno con alas cubiertas de ojos. Bajo sus alas, manos humanas, y cuando se mueven, el sonido es como el rugido de un océano embravecido, como la voz del Todopoderoso, como el estruendo de un ejército en marcha. Ezequiel los llama querubines, y dice que van hacia donde el Espíritu de Dios los guía, sin desviarse, sin dudar, perfectamente sincronizados con la voluntad divina. En el libro de Apocalipsis, Juan ve algo similar.
seres vivientes alrededor del trono de Dios, llenos de ojos por delante y por detrás, y día y noche sin cesar proclaman: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. No duermen, no descansan. Su única ocupación, su único propósito, es magnificar la santidad de Dios. Son la frontera viva entre la creación y el Creador, entre lo profano y lo sagrado. ¿Empiezas a ver el patrón? Los querubines siempre están asociados con la presencia de Dios. Siempre están en los lugares más santos. Siempre están guardando, protegiendo, marcando límites. No porque Dios sea un tirano celoso que esconde su gloria, sino porque su gloria es tan pura, tan intensa, tan absolutamente santa, que acercarse a ella sin la preparación adecuada es como tocar el sol, te consumiría, te desintegraría, no por maldad, sino por la simple naturaleza de lo que Él es. Incluso en el templo de Salomón, los querubines estaban presentes. 2 enormes figuras de madera de olivo recubiertas de oro, cada una con 10 codos de altura, sus alas extendidas de pared a pared en el lugar santísimo, y sobre las paredes del templo, grabados de querubines, y en las cortinas, bordados de querubines. Por todos lados, recordatorios visuales de que este era un espacio separado, un espacio donde lo humano y lo divino se encontraban, pero no sin mediación, no sin sacrificio, no sin reverencia. Los querubines no son tiernos, son poderosos, no son débiles, son implacables. No están ahí para hacerte sentir cómodo. Están ahí para recordarte quién es Dios, para recordarte que Él no es como tú, que su santidad no puede ser tratada con familiaridad, que su presencia exige respeto, temor, asombro, y al mismo tiempo, paradójicamente, están ahí porque Dios quiere estar cerca de su creación, porque a pesar de la distancia infinita entre su santidad y nuestra corrupción, Él ha elegido tender puentes, elegido habitar entre nosotros, elegido poner guardianes no para alejarnos para siempre, sino para protegernos hasta que llegue el momento de abrir la puerta. Esos seres de fuego que Adán y Eva vieron al oriente del Edén no eran enemigos, eran centinelas, guardianes de algo precioso, guardianes de la vida eterna, guardianes de la esperanza de que algún día, cuando todo fuera restaurado, cuando la humanidad fuera redimida, esa espada flamígera se apartaría y el camino al árbol de la vida estaría abierto de nuevo. Una espada, no una lanza, no un escudo, no un muro de piedra, una espada. Hay algo profundamente simbólico en esa elección. Las espadas no solo detienen, cortan, dividen, separan, y esta espada en particular no era de hierro ni de bronce, era de fuego, un fuego que arde pero no consume, un fuego que no necesita leña para mantenerse encendido, un fuego celestial. Y lo más inquietante de todo, giraba, se revolvía por todos lados. En hebreo, la palabra usada es mithapehet, que significa dar vueltas, revolverse, moverse en todas direcciones. Esta espada no tiene un solo ángulo de ataque, no tiene un solo momento de descuido. Está en todas partes a la vez. Piénsalo. Si Adán hubiera intentado regresar al Edén por la izquierda, la espada estaba ahí. Si lo intentaba por la derecha, la espada lo esperaba. Si intentaba correr de frente, la espada cortaba el aire frente a él. Si esperaba hasta la noche, pensando que quizás la oscuridad lo ocultaría, la espada seguía brillando, seguía girando, seguía guardando. No había estrategia. No había astucia humana que pudiera sortearla. Era una barrera absoluta, un no rotundo de Dios, un límite que no podía ser negociado ni cruzado.
Pero ¿por qué una espada específicamente? En la Biblia, la espada siempre representa juicio, representa justicia. Cuando Dios habla de su palabra, la compara con una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Cuando habla de juicio sobre las naciones, envía la espada. La espada no miente, no tiene misericordia en el sentido sentimental, corta con precisión, separa lo puro de lo impuro, lo santo de lo profano, lo vivo de lo muerto. Y eso es exactamente lo que hacía esta espada flamígera en el Edén. Marcaba la separación entre la humanidad caída y la vida eterna, entre el pecado y la santidad, entre lo que fue y lo que ya no podía ser. El fuego añade otra capa de significado. En las Escrituras, el fuego de Dios purifica, consume la escoria, quema lo que no puede permanecer en su presencia. El fuego es santo, es terrible, es bello y aterrador a la vez. Cuando Moisés ve la zarza ardiente, se quita las sandalias porque está pisando tierra santa. Cuando Dios desciende sobre el monte Sinaí, el monte arde con fuego hasta el corazón del cielo, y el pueblo tiembla. Cuando Elías ora, fuego desciende del cielo y consume el altar, la leña, el sacrificio, incluso las piedras y el agua. El fuego de Dios no es como el fuego común. No puedes apagarlo con agua. No puedes controlarlo con técnica. Solo puedes reverenciarlo. Y esta espada flamígera giraba sin cesar. Nunca se detenía, nunca se cansaba, nunca bajaba la guardia, porque Dios no duerme. Su vigilancia no tiene pausas, su justicia no toma descansos. Mientras la humanidad permaneciera en pecado, mientras no hubiera expiación, mientras no hubiera un camino de redención, esa espada seguiría girando. Día tras día, noche tras noche, año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio. Una sentencia que no expiraba, un recordatorio constante de que el paraíso estaba perdido, de que no podíamos volver por nuestras propias fuerzas, de que necesitábamos algo más, alguien más. Pero hay otra verdad escondida aquí. Esa espada no solo impedía la entrada, también protegía algo invaluable. El árbol de la vida. Imagina por un momento qué habría pasado si Adán, en su estado caído, corrupto, separado de Dios, hubiera logrado comer del árbol de la vida. Habría vivido para siempre. Sí, pero ¿en qué condición? En un cuerpo que envejece y duele, en una mente plagada de culpa y vergüenza, en un corazón incapaz de conocer paz verdadera, en una separación eterna de su Creador. Habría sido inmortalidad sin redención, existencia sin propósito, vida sin vida, una maldición disfrazada de bendición. Dios, en su infinita sabiduría, cerró ese camino, no por crueldad, por misericordia, porque hay cosas peores que morir, y una de ellas es vivir para siempre sin esperanza. La espada flamígera, entonces, no era solo un instrumento de juicio, era también un instrumento de gracia. Nos protegía de nosotros mismos. Nos protegía de una eternidad de sufrimiento. Nos daba tiempo. Tiempo para que Dios obrara. Tiempo para que un plan de redención se desarrollara. Tiempo para que en el momento perfecto de la historia otra espada atravesara. No para impedir el paso, sino para abrirlo. Mientras tanto, la espada seguía girando, los querubines seguían guardando, y la humanidad, expulsada del Edén, aprendía a vivir en un mundo donde cada rosa tiene espinas, donde cada día termina en noche, donde cada vida termina en muerte. Pero en medio de ese mundo quebrado, una promesa comenzaba a susurrarse, una promesa de que un día la espada se detendría, los querubines se apartarían, y el camino al árbol de la vida se abriría de nuevo. No porque nosotros fuéramos dignos,
sino porque aquel que puso la espada también tendría el poder de quitarla. Había 2 árboles en el centro del jardín, 2 árboles que no eran como los demás. El primero, todos lo conocen, el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol prohibido, el árbol de la desobediencia, el árbol que cambió todo. Pero el segundo árbol, ese del que casi nadie habla, era aún más importante, el árbol de la vida. Un árbol cuyo fruto otorgaba algo que ninguna ciencia, ninguna medicina, ningún poder humano ha podido alcanzar: inmortalidad, vida eterna, existencia sin fin. La Biblia no nos dice mucho sobre su apariencia. No sabemos si sus hojas eran de oro o sus ramas brillaban con luz propia. No sabemos si su fruto era dulce como la miel o refrescante como el agua pura. Pero sabemos su función, sabemos lo que hacía. Comer de ese árbol significaba vivir para siempre, no envejecer, no deteriorarse, no morir. Era la fuente de una vida que no dependía de nada más que de su propio poder. Un poder otorgado por Dios. Un regalo divino plantado en el corazón del Edén. Adán y Eva tenían acceso libre a ese árbol. Podían comer de él cuando quisieran, todos los días si lo deseaban. No había prohibición sobre el árbol de la vida, solo sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso significa que en el estado original de inocencia, la inmortalidad estaba al alcance de la mano, no como algo que debían ganarse, no como un premio por buen comportamiento. Simplemente estaba ahí, disponible, un regalo de Dios para sus hijos, un recordatorio constante de que Él quería que vivieran, que permanecieran, que disfrutaran de su creación por siempre. Pero entonces vino la caída. El fruto prohibido fue comido. Los ojos fueron abiertos. La vergüenza entró. El pecado infectó todo. Y en ese momento algo cambió en la dinámica del Edén. El árbol de la vida, que antes era una bendición, ahora se convirtió en un peligro. Porque si Adán y Eva, ahora contaminados por el pecado, comían de él, quedarían atrapados en ese estado corrupto para siempre. Inmortales, sí, pero inmortales en rebelión, inmortales en separación de Dios, inmortales en culpa. Sería como sellar una herida sin limpiarla primero. La infección quedaría dentro, creciendo, pudriéndose, pero sin poder escapar ni sanar. Por eso Dios actuó tan rápido. No esperó. No dio tiempo para que tomaran una decisión más. Los expulsó del jardín, colocó a los querubines, puso la espada flamígera, cerró el acceso al árbol de la vida, no porque quisiera que murieran, sino porque no quería que vivieran para siempre en ese estado de muerte espiritual. La muerte física, por terrible que sea, era en realidad una misericordia, porque ponía un límite al sufrimiento, ponía un fin a la separación, abría la posibilidad de una nueva creación, de un nuevo comienzo, de una resurrección. Piensa en la ironía divina. El árbol que daba vida ahora estaba fuera de alcance. El regalo, que era gratuito, ahora estaba guardado bajo llave. Lo que antes fluía libremente ahora estaba bloqueado por fuego y espadas. Pero esta no era crueldad. Era estrategia divina. Era un plan de redención en movimiento. Porque Dios sabía algo que Adán y Eva no sabían todavía. Sabía que la verdadera vida, la vida que realmente vale la pena vivir, no vendría de un fruto, vendría de una persona. No sería otorgada por un árbol en un jardín, sería otorgada por un hombre colgado de un madero. El árbol de la vida, entonces, se convierte en una promesa suspendida, un recordatorio de lo que fue, una profecía de lo que será. Cada vez que la humanidad ha soñado con la inmortalidad,
Cada vez que ha buscado la fuente de la juventud, cada vez que ha intentado vencer a la muerte con medicina o tecnología, lo que realmente está buscando es el árbol de la vida, ese anhelo que no se va, esa sed que no se apaga, ese instinto profundo de que no fuimos hechos para morir, de que la muerte es una intrusa, de que hay algo más allá de este mundo quebrado. Y ese algo existe. El árbol de la vida no fue destruido, solo fue reubicado, protegido, reservado para el momento correcto, para cuando la redención estuviera completa, para cuando el pecado fuera expiado, para cuando un nuevo jardín floreciera, un jardín llamado la Nueva Jerusalén, donde el árbol de la vida volvería a estar en el centro, donde sus hojas serían para la sanidad de las naciones, donde su fruto estaría disponible cada mes, donde ya no habría querubines guardando el camino, porque el camino habría sido abierto, no por fuerza humana, sino por la sangre de un cordero. El árbol que la humanidad perdió en Génesis 3 será recuperado en Apocalipsis 22. La historia que comenzó con una expulsión terminará con una invitación. El jardín cerrado será un jardín abierto, y la vida eterna, que una vez estuvo al alcance y se perdió, volverá a estar al alcance, pero esta vez no como algo que podemos perder de nuevo, sino como algo asegurado, garantizado, sellado por la resurrección del que dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Aquí está la verdad que cambia todo. Los querubines y la espada flamígera no fueron puestos como castigo, fueron puestos como protección. Esto suena contradictorio, lo sé, parece cruel, parece como si Dios estuviera cerrando la puerta en la cara de sus hijos justo cuando más lo necesitaban. Pero mira más profundo, mira más allá de la superficie, mira lo que realmente estaba en juego. Si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida después de caer, habrían quedado atrapados para siempre en un estado de corrupción. Inmortales, sí, pero inmortales en pecado, inmortales en separación, inmortales en agonía espiritual. Imagina vivir para siempre con la culpa, con la vergüenza, con el recuerdo constante de lo que perdiste, con el conocimiento de que estás separado de Dios, pero sin poder morir, sin poder escapar, sin poder descansar. Imagina un cuerpo que envejece sin fin, que se deteriora pero no se descompone del todo. Imagina una mente que colapsa bajo el peso de siglos de dolor, pero que nunca encuentra el olvido del sueño eterno. Eso no sería vida, sería tormento, sería el infierno encarnado. Y Dios, en su amor inquebrantable, no permitió que eso sucediera. La expulsión del Edén no fue abandono, fue intervención. La colocación de los querubines no fue rechazo, fue salvaguarda. La espada flamígera no fue venganza, fue un no misericordioso, un no que protegía a la humanidad de sí misma, un no que decía: no te dejaré condenarte a una eternidad sin redención. No permitiré que selles tu destino en este estado quebrado. Voy a darte tiempo, tiempo para que trabaje en ti, tiempo para que prepare un camino, tiempo para que un Salvador nazca. Piénsalo desde la perspectiva de Dios. Él acaba de ver a sus hijos desobedecerle, acaba de ver la serpiente engañar a Eva, acaba de ver a Adán culpar a su esposa y a su esposa culpar a la serpiente. Acaba de ver el pecado entrar al mundo. Y ahora tiene una decisión que tomar. Permite que coman del árbol de la vida y queden congelados en ese estado para siempre. O cierra el acceso, introduce la muerte física como un límite temporal y comienza a trabajar en un plan de redención que llevará miles de años, pero que finalmente restaurará todas las cosas.
Dios eligió el segundo camino, no el camino fácil, no el camino rápido, el camino de la paciencia infinita, el camino del sufrimiento redentor, el camino que requeriría que Él mismo se hiciera carne, entrara al mundo quebrado, viviera bajo las mismas limitaciones que sus criaturas y finalmente muriera en una cruz para pagar el precio que nadie más podía pagar. Ese fue el plan desde el principio, y los querubines fueron parte de ese plan, porque mientras ellos guardaban el árbol de la vida, Dios estaba preparando otro árbol, un árbol en una colina, un árbol llamado Gólgota. La espada que gira en todas direcciones tiene un paralelo en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús está en el jardín de Getsemaní, los soldados vienen a arrestarlo. Pedro saca una espada y corta la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. Jesús le dice que guarde la espada, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Y luego añade algo extraordinario. Dice que si quisiera, podría orar al Padre, y Él enviaría más de 12 legiones de ángeles para defenderlo. Pero no lo hace, porque ha venido precisamente para esto, para morir, para abrir el camino, para detener la espada flamígera que ha estado girando desde Génesis 3. La misericordia de Dios no siempre se parece a lo que esperamos. A veces se parece a una puerta cerrada. A veces se parece a un no. A veces se parece a disciplina, a corrección, a límites estrictos. Pero detrás de cada límite divino hay amor. Detrás de cada restricción hay protección. Detrás de cada no hay un sí más grande esperando en el futuro. Dios no cerró el Edén porque odiara a la humanidad. Lo cerró porque la amaba demasiado como para dejarla atrapada en un estado sin esperanza. Y aquí está la parte más hermosa. Mientras los querubines guardaban el árbol de la vida, Dios ya estaba trabajando en el linaje que traería al Mesías, desde Set hasta Noé, desde Abraham hasta David, desde el cautiverio babilónico hasta el nacimiento en Belén. Cada generación era un paso más cerca, cada profecía era una promesa reiterada, cada sacrificio en el templo era una sombra del sacrificio definitivo. Los querubines seguían en su lugar, la espada seguía girando, pero no para siempre, solo hasta que el tiempo se cumpliera. La misericordia oculta en el juicio es esta. Dios nunca castiga sin propósito, nunca disciplina sin amor, nunca cierra una puerta sin tener ya diseñada otra. Los querubines en el Edén no eran el final de la historia, eran el comienzo de una historia mucho más grande, una historia de redención, de restauración, de un amor tan obstinado, tan implacable, tan infinito, que cruzaría cielos, se haría carne, sufriría en una cruz y vencería a la muerte, solo para que un día tú y yo pudiéramos volver a casa, no al Edén, a algo aún mejor. Avancemos miles de años después del Edén. El pueblo de Israel ha sido liberado de Egipto. Han recibido la ley en el monte Sinaí. Y Dios les ha dado instrucciones precisas para construir un lugar donde Él pueda habitar entre ellos. El tabernáculo. Una tienda sagrada dividida en 3 secciones. El atrio exterior, el lugar santo, y detrás de un velo grueso, el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo, ¿qué guardaba la entrada? Exactamente, un velo bordado con querubines. Los mismos seres que guardaban el Edén ahora custodiaban el lugar más sagrado del tabernáculo. Nadie podía entrar al lugar santísimo, excepto el sumo sacerdote. Y él solo podía entrar una vez al año, en el día de la expiación. Tenía que llevar sangre de un sacrificio. Tenía que seguir rituales específicos. Tenía que quemar incienso para que el humo cubriera el propiciatorio. Porque detrás de ese velo, entre los querubines de oro sobre el arca del pacto,
habitaba la presencia misma de Dios, la Shekinah, la gloria, y acercarse sin la preparación adecuada significaba muerte instantánea. El velo, entonces, era otra barrera, otra espada flamígera, otro recordatorio de que el pecado separa, de que no podemos acercarnos a Dios por nuestras propias fuerzas. Durante siglos, ese velo permaneció intacto. Generación tras generación de sumos sacerdotes pasaban por él una vez al año. El sistema de sacrificios continuaba. La sangre de corderos y toros era derramada constantemente, pero nunca era suficiente. Los pecados se cubrían, pero no se borraban. La brecha entre Dios y la humanidad permanecía. Los querubines seguían guardando, el camino seguía bloqueado. Y el pueblo de Israel vivía con la tensión constante de tener a Dios cerca, pero no poder tocarlo, de saber que estaba ahí, pero separado por un velo, por una barrera infranqueable. Luego vino Jesús, nació en Belén, creció en Nazaret, vivió sin pecar, sanó enfermos, resucitó muertos, predicó el reino, y finalmente fue arrestado, juzgado injustamente, azotado hasta quedar irreconocible y clavado en una cruz romana. Colgó ahí, entre el cielo y la tierra, llevando sobre sí el pecado de toda la humanidad. El pecado de Adán, el pecado de Eva, tu pecado, mi pecado. Todo el peso de la rebelión humana cayó sobre sus hombros. Y en el momento preciso, cuando todo estaba cumplido, gritó: «Consumado es», y entregó su espíritu. En ese instante, algo extraordinario sucedió en el templo de Jerusalén. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó. De arriba abajo, no de abajo arriba, como si alguien lo hubiera cortado con un cuchillo desde el suelo. De arriba abajo, rasgado por manos invisibles, por la mano de Dios mismo. Y ese velo no era una cortina delgada. Los historiadores dicen que medía unos 18 metros de alto y era tan grueso que se necesitarían 300 sacerdotes para moverlo. Era imposible rasgarlo accidentalmente, pero se rasgó, en dos, completamente, exponiendo el lugar santísimo, abriendo el camino. Los querubines bordados en ese velo fueron divididos. La barrera cayó. La espada flamígera que había estado girando desde Génesis 3 finalmente se detuvo, porque el sacrificio perfecto había sido ofrecido. La sangre definitiva había sido derramada. El precio había sido pagado. Ya no era necesario un sumo sacerdote humano que entrara una vez al año con miedo y temblor. Ahora cualquiera podía acercarse, cualquiera que viniera a través de Cristo, cualquiera que confiara en esa sangre derramada en el Calvario. El camino a la presencia de Dios estaba abierto. El libro de Hebreos lo dice claramente. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El velo era su cuerpo. Cuando su cuerpo fue rasgado en la cruz, el velo en el templo se rasgó también. Los dos eventos están conectados. La muerte de Cristo abrió lo que había estado cerrado desde el Edén. Destruyó la barrera, apartó a los querubines, detuvo la espada. No eliminó la santidad de Dios, no comprometió su justicia, pero satisfizo ambas, pagó la deuda, cumplió la ley, hizo posible lo imposible. Ahora hay dos caminos. El camino bloqueado del Edén, que representa la imposibilidad de volver a Dios por nuestros propios méritos, y el camino abierto del Calvario, que representa la invitación a volver por la gracia. Uno está guardado por querubines y fuego, el otro está pavimentado con sangre y amor. Uno dice, no puedes, el otro dice, ven. Uno mira hacia atrás a lo que perdimos, el otro mira hacia adelante a lo que recibiremos.
Uno es Génesis 3:24, el otro es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La misma vida eterna que fue guardada en el Edén, ahora disponible, no en un árbol, en una persona. Hay algo en el ser humano que nunca ha dejado de mirar hacia atrás, un anhelo que no se apaga, una nostalgia por algo que nunca hemos visto, pero que reconocemos. Es como si cada persona llevara grabada en el alma la memoria de un lugar perfecto, un lugar donde todo funcionaba como debía, donde no había dolor, ni lágrimas, ni muerte, donde la paz no era una aspiración, sino una realidad. Los poetas lo han llamado paraíso, los filósofos lo han llamado la edad de oro, los músicos lo han cantado en melodías que hacen llorar sin saber por qué, pero todos, absolutamente todos, saben que existe, o que existió, o que debería existir. Esta nostalgia del Edén es universal, cruza culturas, idiomas, religiones y épocas. Los antiguos griegos hablaban de los campos elíseos, un lugar de felicidad eterna para las almas virtuosas. Los nórdicos soñaban con el Valhalla, un salón de banquetes donde los guerreros caídos festejaban sin fin. Los budistas buscan el nirvana, un estado de paz absoluta, libre de sufrimiento. Los hindúes anhelan la liberación del ciclo de reencarnaciones para fundirse con Brahman. Cada tradición tiene su versión del paraíso. Cada cultura tiene su historia de un tiempo dorado que se perdió. Y todas apuntan a la misma verdad. Algo está roto. Y todos lo sabemos. Mira a tu alrededor. Observa cómo las personas construyen jardines, cómo buscan lugares de belleza natural para descansar, cómo anhelan playas vírgenes, montañas inalteradas, bosques prístinos. Hay algo en la naturaleza sin tocar que nos llama, que nos hace sentir en casa, que nos susurra que así deberían ser las cosas. Por eso las ciudades más admiradas son aquellas que integran espacios verdes. Por eso pagamos fortunas por vivir cerca del mar o de un parque. Por eso nos sentimos renovados cuando salimos de la rutina urbana y respiramos aire fresco bajo un cielo estrellado. Estamos buscando el Edén, intentando recrearlo, tratando de recuperar lo que se perdió. Pero ningún jardín humano es suficiente. Ninguna playa es perfecta. Ningún bosque está libre de espinas, porque el mundo está caído. La creación gime, como dice Pablo en Romanos, esperando ser liberada de la esclavitud de la corrupción. Las rosas tienen espinas, los días hermosos terminan, las vacaciones se acaban. Y volvemos a la realidad de un mundo donde trabajamos con el sudor de nuestra frente, donde la tierra produce cardos y espinos, donde envejecemos y morimos. El Edén está cerrado, los querubines siguen en su lugar, y nosotros seguimos buscando. Esta búsqueda toma muchas formas. Algunos la buscan en el éxito profesional, pensando que si llegan lo suficientemente alto, si acumulan suficiente riqueza, si logran suficiente reconocimiento, finalmente encontrarán esa paz que anhelan. Pero Salomón, el hombre más rico y sabio de su tiempo, lo intentó todo y concluyó: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Otros la buscan en relaciones, pensando que el amor humano llenará ese vacío. Pero incluso el mejor matrimonio tiene conflictos. Incluso la amistad más profunda tiene límites. Otros la buscan en placeres, en experiencias, en viajes, en aventuras. Pero cada experiencia termina, cada placer se desvanece y el vacío permanece. La verdad incómoda es que nada en este mundo puede satisfacer completamente esa sed, porque esa sed no fue diseñada para ser satisfecha por cosas creadas.
fue diseñada para ser satisfecha por el Creador. Agustín lo dijo hace 1600 años. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. La nostalgia del Edén es en el fondo nostalgia de Dios, anhelo de comunión perfecta, deseo de volver a caminar con Él en el fresco del día, sin vergüenza, sin miedo, sin barreras. Y aquí está lo hermoso y lo terrible a la vez. Dios plantó esa nostalgia intencionalmente. No es un defecto, no es un error de diseño, es una brújula, un GPS espiritual que constantemente nos señala hacia el norte verdadero, hacia casa, cada vez que sientes que algo falta, cada vez que logras lo que querías y aún te sientes vacío, cada vez que miras un atardecer y lloras sin saber por qué, cada vez que escuchas una canción que te parte el alma con belleza. Esa es la nostalgia del Edén trabajando, recordándote que fuiste hecho para más, que este mundo no es tu hogar final, que hay algo esperándote. El problema es que muchos tratan de silenciar esa nostalgia, la entierran bajo distracciones, la ahogan en adicciones, la niegan con filosofías que dicen que todo es absurdo, que no hay significado, que solo somos accidentes cósmicos destinados a desaparecer. Pero no funciona, porque la nostalgia no se va, insiste, persiste, se niega a ser ignorada, como una alarma que no puedes apagar, como un testigo que no puedes silenciar, como una verdad que conoces en lo más profundo de tu ser, aunque nunca la hayas verbalizado. La nostalgia del Edén en tu corazón no es tu enemiga, es tu aliada. Está ahí para llevarte a casa, para recordarte que los querubines no estarán ahí para siempre, que la espada se detendrá, que el camino se abrirá, que un día, si confías en aquel que rasgó el velo, volverás al jardín, no al Edén original, a algo infinitamente mejor. Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia, el cierre de la historia más grande jamás contada. Juan, el discípulo amado, ahora anciano y exiliado en la isla de Patmos, tiene una visión. Ve un cielo nuevo y una tierra nueva. Ve la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, preparada como una novia adornada para su esposo. Ve un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, está el árbol de la vida, el mismo árbol que fue guardado por querubines y espada flamígera en Génesis 3:24. Ha vuelto, pero esta vez todo es diferente. No hay querubines bloqueando el acceso, no hay espada girando en todas direcciones, no hay velo separando lo santo de lo común, no hay barreras. El árbol está ahí, accesible, produciendo 12 frutos, uno cada mes, y sus hojas son para la sanidad de las naciones. Lo que una vez fue prohibido ahora es ofrecido libremente. Lo que una vez estuvo cerrado bajo llave, ahora está abierto de par en par. La historia que comenzó con una expulsión termina con una invitación. Ven, toma del agua de la vida gratuitamente. El que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida sin ningún costo. La Biblia es un círculo perfecto. Comienza con un jardín y termina con un jardín. Comienza con un árbol de la vida y termina con ese mismo árbol restaurado. Comienza con Dios caminando con la humanidad en el fresco del día y termina con Dios habitando permanentemente con su pueblo. Entre Génesis 3 y Apocalipsis 22 se extienden miles de años de historia humana, reyes y profetas, guerras y exilios, promesas y cumplimientos. Pero todo ese tiempo Dios ha estado trabajando hacia este momento, hacia este regreso, hacia esta restauración final.
En la Nueva Jerusalén no habrá noche, no porque haya lámparas eléctricas, sino porque el Señor Dios los iluminará. No habrá necesidad de sol ni de luna, la gloria de Dios será la luz. No habrá templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo, y el Cordero. No habrá más maldición, no más dolor, no más lágrimas, no más muerte. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Y el árbol que fue guardado celosamente para que la humanidad caída no lo alcanzara, ahora está al centro de todo, dando su fruto constantemente, sanando a las naciones con sus hojas. Piensa en la simetría. En el Edén, Adán fue advertido: el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Y comió, y murió. Primero espiritualmente, luego físicamente. En la Nueva Jerusalén, la invitación es exactamente opuesta. El que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. En el Edén, el resultado de comer fue muerte. En la Nueva Jerusalén, el resultado de beber es vida eterna. En el Edén, un árbol llevó a la caída. En la Nueva Jerusalén, un árbol trae restauración. En el Edén, los querubines guardaban para impedir. En la Nueva Jerusalén, no hay guardianes porque ya no hay pecado que impedir. El viaje de regreso fue largo. Pasó por Abraham, quien creyó en la promesa de Dios y le fue contado por justicia. Pasó por Moisés, quien vio la gloria de Dios en una zarza ardiente y luego en el monte Sinaí. Pasó por David, un hombre conforme al corazón de Dios a pesar de sus fallas. Pasó por los profetas que anunciaron un Mesías venidero. Pasó por un pesebre en Belén, donde Dios se hizo carne. Pasó por 33 años de vida perfecta. Pasó por una cruz en el Gólgota, donde la espada flamígera finalmente encontró su objetivo. No en pecadores que merecían juicio, sino en un sustituto sin pecado que cargó el juicio en su lugar. Y luego pasó por una tumba vacía, porque la muerte no pudo retenerlo. El tercer día resucitó, venció, destruyó el aguijón de la muerte, quebró las cadenas del pecado, abrió el camino. Y ahora, 2000 años después, el camino sigue abierto. La invitación sigue vigente. El árbol de la vida sigue esperando. Y tú puedes volver a casa, no por tus méritos, no por tu bondad, no porque hayas seguido todas las reglas, sino porque Jesús pagó el precio, porque su sangre rasgó el velo, porque su muerte detuvo la espada, porque su resurrección garantiza la tuya. La nostalgia que sientes no es casualidad. El vacío que ninguna cosa terrenal puede llenar no es un defecto de diseño, es una flecha apuntando a casa, a tu verdadero hogar, al lugar para el cual fuiste creado. Y ese lugar no está en el pasado, está en el futuro, esperándote. El Edén que Adán perdió será recuperado. El árbol que fue guardado será compartido. Y los que vengan a través de Cristo, los que confíen en su sacrificio, los que acepten su gracia, entrarán. No habrá más querubines en la puerta, no habrá más espada flamígera, solo puertas abiertas y una voz que dice: bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esta es la promesa sellada en Génesis 3:24 y cumplida en Apocalipsis 22. Los querubines guardianes del Edén no fueron el final, fueron el comienzo de la historia de redención más grande jamás contada. Y tú estás invitado a ser parte de ella. Si has llegado hasta aquí, si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete al canal. Descubre la fe para más historias bíblicas que transformarán tu perspectiva. Porque la Biblia no es solo historia antigua, es tu historia, es mi historia, es la historia de cómo Dios nunca dejó de amarnos, incluso cuando cerraba la puerta del paraíso, porque sabía que un día
la volvería a abrir.